Buenas noches a todos ustedes, su servidor, tanatólogo Andrés de González Argüelles. Vamos a ver este tema tan delicado, profundo y hermoso, el bebé que amé y no pude arrullar. Es importante para las damas que no han tenido esa experiencia dolorosa de aborto o profesionales que trabajamos acompañando a mujeres en esta situación. Yo les recomiendo que escuchen testimonios de viva voz, también en internet hay muchísimos, tanto de hombres y mujeres, y eso va a enriquecer la experiencia para poder ayudar a personas que están, perdón, en esta situación, ¿verdad? Bueno, aquí vemos un poquito el desarrollo embrionario y fetal. Y bueno, vamos al tema. ¿Quién es un bebé? Un bebé es un ser humano nuevo, un ser humano, pero más divino que humano. Es un pedacito de ser hermosísimo recién salido del horno de Dios, recién salido de ese bendito vientre de la mujer. Y no podemos encontrar mayor majestad, mayor grandeza, mayor pureza que en estos seres recién salidos del horno de Dios. Eh, Ellos nos traen paz, nos traen tantas bendiciones que es algo increíble, ¿verdad? Y algo que nos decía una misionera, ¿verdad? Que la única y verdadera aristocracia, no la de sangre azul y los reyes y descender de no sé quién, es la aristocracia del espíritu. Y los bebés, eh, recién salidos, ¿verdad? De las manos de Dios, pertenecen a esta aristocracia divina. Y nuestra tarea es cuidar que no se vacíen de Dios. A veces insistimos mucho en el catecismo, está bien, pero ¿de qué sirve llevarlos al catecismo si en casa los vaciamos de Dios, verdad? Entonces, bueno, es, perdón, es un mensajero y también un testigo que nos enseña muchísimas cosas. Un bebé nos enseña a ser ordenados, a ser más pulcros, a ser disciplinados, ¿verdad? Tantas cosas buenas que nos trae un bebé. Y aquí pongo algunas frases reales de mamás de carne y hueso que, cómo se expresan de un bebé. Dicen, es amor, es mi pequeño ángel, mi dulce sueño, soy su eterna enamorada, antes de concebirte ya te amaba, cuando naces ya moría por ti. Y así podríamos hacer larga la lista de eh, pensamientos y sentimientos tan hermosos de la mamá, ¿verdad? Y desde antes de que nazca el bebé ya deseamos profundamente arrullarlo, cargarlo, acariciarlo, besarlo. El olor de los bebés es tan especial, tan sutil, tan exquisito que verdaderamente cautivan, ¿verdad? Y cuando se pierde un bebé por aborto, pues si la mamá, la madre y el padre tienen apego, pues claro que van a entrar en duelo. Como mencionábamos antes de iniciar, en los abortos que son provocados, voluntarios, es muy probable que en la mayoría va a haber duelo, pero puede tardar meses en aparecer o años, ¿verdad? En el caso de un aborto espontáneo, no importan las semanas de gestación, porque el dolor de la mamá y del papá pues estarán en función del amor que se le tiene al bebé, el apego, el anhelo, el deseo de tenerlo. Y vamos a ver circunstancias que agravan el dolor, porque hay familias que durante años están deseando, anhelando ese bebé, ¿verdad? Entonces, el duelo puede ser más profundo y se puede convertir en un duelo complicado.
Entonces, el aborto genera un golpe emocional formidable, una sensación de vacío, y es muy interesante porque la sensación de vacío no es solo, digamos, a nivel espiritual en el corazón, es también en el cuerpo. Mujeres que he escuchado platican, sienten como que fueron vaciadas de algo, pero se sienten que algo les hace falta, físicamente también, no solo a nivel espiritual o emocional. Hay mujeres que tienen dolor físico, ¿verdad? En diferentes grados. Se presentan cambios hormonales, ¿verdad? Mm, Puede entrar la mujer como en un sistema de alerta sobre vida y también hay una baja hormonal. Esto puede provocar, entre otras cosas, sueño, baja concentración, problemas de memoria y bueno, todo el estado de shock que en un momento dado causa un aborto a nivel cognitivo de que la persona no tiene memoria, no se puede concentrar, no recuerda muchas cosas, está como si estuviera dopada, ¿verdad? Y esto puede durar minutos, horas o hasta días. Entonces, vamos a ver cuáles son los factores que agudizan, intensifican el aborto, el dolor por aborto, ¿verdad? Hay familias en las que hay violencia intrafamiliar, ¿verdad? Hay abuso, hay amenazas, hay gritos, hay golpes. Entonces, la chica o el joven, ¿verdad? Que perdieron un bebé, si están en este medio o vienen de este medio, pues puede ser más doloroso. La crítica, el señalamiento, la poca comprensión y cuando no hay esa química, ¿verdad? Con la persona que abortó, pues es más difícil el duelo. Tenemos también en los hospitales, a veces hay esperas, largas esperas para ser atendidas. eh, Se les rechaza a la mujer, vete, todavía no, y regresa a su casa y resulta que se le rompe la fuente o pasa alguna, o se viene el bebé. Entonces, esto también complica mucho, vamos a ver más adelante todas las cuestiones del aborto, ¿verdad? Cuando he visto casos en los que la pareja, ya sea hombre o mujer, en este caso, bueno, señala un hombre que le está siendo infiel a la mujer. Y cuando hay infidelidad, eh, en medio de un aborto, ¿verdad? Es algo muy fuerte, muy pesado, terrible, un peso más para la mujer y una agresión muy fuerte. A veces se rompe la fuente, entonces esto es traumático. Hay otros casos en los que la mujer va al baño y de repente se le viene el bebé en el excusado. Siente que a lo mejor va a tener un sangrado o algo y no, resulta que va ese, todo para afuera, ¿verdad? Entonces son situaciones, momentos muy dolorosos, muy traumáticos. Cuando hay muerte fetal dentro del útero, ¿verdad? Es terrible porque muchas veces luego se tiene que provocar el parto, pero es el parto de un bebé que ya está muerto, ¿verdad? Entonces hay situaciones que verdaderamente agravan el duelo. Todo este ambiente hospitalario que señalábamos, la espera y complicaciones que se dan en la mamá. Y hay una cosa tremenda, ¿verdad? Las salas se convierten en salas de tortura y crueldad porque a la chica o a la mujer que tiene un aborto la alojan de manera conjunta con mujeres que tienen a sus bebés, que los están amamantando, que están con risas, que están todas festejando, y ahí alojan a la mujer, ¿verdad? Entonces, imagínense, es como si ya tiene una herida muy fuerte, riesgo de aborto o acaba de abortar, y luego la alojan con esas mujeres, pues es como literalmente con un cuchillo raspar profundamente las heridas que ya trae esa mujer. Eh,
A veces se le viene la lactancia, pero ya no hay bebé, el bebé ya murió, ¿verdad? Y luego si a esto sumamos, hay médicos inexpertos, ¿verdad? Que hacen diagnósticos erróneos, minimizan infecciones, no hacen un diagnóstico correcto de embarazo de alto riesgo. A veces hay mal manejo hospitalario, ¿verdad? Y luego llega a haber procedimientos contraindicados, ¿verdad? Que hacen el tacto vaginal. Realmente hay bibliografía especializada donde se dice que no es necesario ni tiene por qué hacerse el tacto vaginal cuando una mujer está pues, con riesgo de aborto o en trabajo de parto. Pero hay médicos que sí lo hacen. Una paciente que tuve me comentó que ella así literalmente sintió que el médico estaba abusando sexualmente. Ella como dopada, como muy inconsciente por anestésicos, no sé qué tenía. Entonces, imagínense ustedes la impotencia en esa situación. Creo que los hospitales dejan mucho que desear, especialmente los hospitales de gobierno, y habría que hacer un cambio revolucionario formidable para cuidar a las mujeres y a sus bebés. Otras circunstancias que agravan el duelo, bueno, a veces hay embarazo gemelar, se pierde un bebé, por ejemplo, a los 2 meses de embarazo y luego a los 7, 8 meses se pierde el otro. Entonces es un doble duelo, una doble pérdida. Muchas veces las exequias son fallidas, no se pueden hacer honras fúnebres, a veces por la premura, están en shock los afectados, a veces no ponen cuidado de decir, bueno, denos al bebé. Y luego hay un pleito ahí porque muchas veces los médicos dicen, no, no, es un cúmulo ahí de células y sangre y demás, no se los podemos dar, pero pues la mamá siente que su bebé, sabe que su bebé tuvo vida, aunque sean unas semanas, ¿verdad? Fíjense, una mujer que abortó cuando fueron a enterrar, a inhumar a su bebecito, ella tenía una sensación muy fuerte, muy profunda y decía, siento que mi bebé tiene frío. Y tuve casos tremendos en los que hubo el aborto, vamos a pensar, de 8 meses o incluso el bebé nace y muere horas después o minutos después de haber nacido. Y entonces los familiares muy preocupados corren a la casa, esconden o se llevan todo el ajuar de muebles, de la ropita del bebé, de los juguetes, desmantelan literalmente ese espacio pensando, ¿no? Es que cuando venga Juanita, ¿verdad? Va a ser muy traumático para ella reencontrarse con la ropita, con el ajuar, etc. Entonces se comete una barbaridad porque la mujer ya se está imaginando cuando regresa a su casa ese encuentro con la ropita, con los muebles, con la cunita, con todo, y está pensando que de alguna manera se va a despedir también del bebé a través de toda esa ropita. Entonces es algo tremendo, tremendo, tremendo. Hagan de cuenta que se vuelve como si fuera un duelo congelado, ¿verdad? Y la persona no puede continuar ese duelo porque la persona que pierde a alguien necesita despedirse, oler la ropita, sentirla, abrazarla y a lo mejor llorar varios días o un mes, no lo sé. Es como las viejecitas que se muere el esposo en el hospital, ¿verdad? Y cuando la viejecita regresa a su casa, ya quitaron todo lo del esposo, lo del el difunto, sacan la ropa, todo, para que mamá o la abuelita no esté tan triste, ¿verdad? Entonces, son barbaridades que
desgraciadamente con cierta frecuencia se cometen, por eso hace falta mucho una cultura tanatológica para explicar a las familias que hay que cuidar mucho la persona herida en duelo que pierde un familiar o un bebé. Tenemos que darle la absoluta libertad de decidir qué va a hacer con las pertenencias y en el momento en que quiera. En este caso, yo cuando tienen las cenizas que las tienen en su casa, yo les digo, ¿saben qué? Tómense el tiempo que sea necesario. Nadie tiene el derecho o la autoridad para decirles ya llévala a un nicho. Cuando tú lo decidas, quiere decir que ya estás preparada. Entonces, para eso es nuestro acompañamiento a las personas en dolor y sufrimiento, para ir preparando el terreno, que la persona vaya avanzando en el duelo y va a llegar el momento en que esté lista para decir, estas cenizas ya las llevo a un nicho, o esta ropita del bebé, el ajuar, todo, pues o lo guardo o lo regalo o voy a disponer de esta manera, ¿verdad? Un caso muy especial es el embarazo de adolescentes. A las chicas les cambia la vida de manera formidable. Y todo esto se agrava porque a veces las reacciones de la familia son muy violentas, a veces la corren de la casa o el papá deja de hablarles. La pareja muchas veces abandona a la chica, ¿verdad? No se compromete. Los compañeros de la escuela la señalan, entonces la chica se ve en la necesidad, digamos, de dejar los estudios. Y luego empiezan a rumiar el suicidio. Muchas veces no es el único factor, el aborto, el embarazo-aborto. Es el abandono de la pareja, es el maltrato en la familia, a veces hay consumo de drogas, eh, consumo de anticonceptivos o pastillas del día después. Todo esto se convierte como en un cóctel que va a empujar a las chicas a rumiar el suicidio. Aquí en la secundaria de San Luis Potosí es muy común los intentos de suicidio, sobre todo de las chicas. Entonces todo esto eh, nos hace reflexionar, ¿verdad?, en cómo es importante trabajar en la prevención y en la formación espiritual de las jovencitas y de los jóvenes. Ahora vamos a ver algunas consecuencias del aborto. Eh, Había antipatía o empatía hacia la madre, ¿verdad? Hacia la persona que abortó o sus mismos familiares. En muchas familias las lágrimas están prohibidas, ¿verdad? No llores, de aquí para adelante ya cambió tu vida, deja eso para atrás, dale la vuelta a la página del libro, cierra el círculo, incluso se usan estas expresiones. Aquí ya nada de lágrimas y a ponerse a trabajar, a estudiar y nueva vida, ¿verdad? Entonces, pues, ¿qué pasa? Reprimen a la persona para que no exprese con las personas que deberían ser empáticas, y en vez de abrazarlas, llorar junto con ellas, porque ¿qué son las lágrimas? Las lágrimas son gotitas de amor que vienen del corazón, que están impregnadas de belleza, de ternura. Entonces, yo brindarle mis lágrimas como papá o abuelo o pareja a la que abortó, ¿verdad? Es darle un verdadero aceitito de dulzura, que le va a ayudar a que sus heridas en el corazón sanen. Y yo también recibo las lágrimas de la persona que está en duelo y para mí también es un aceite que me va a ayudar a mis heridas. Entonces, eh, yo a mis pacientes les digo, cuando tú te acerques y a veces se te salen las lágrimas, explícales, es que estas lagrimitas son un regalo para ti. Tú dame las tuyas, las voy a guardar como un tesoro. Entonces le damos un sentido muy hermoso. Y claro, si esto lo vemos en un contexto de Dios,
de Jesucristo, etcétera, pues algún pasajito de la Biblia leve, una alabanza, pues también estamos contribuyendo a acariciar el corazón de la persona, que Dios lo haga, ¿verdad? Entonces, hay una gran fragilidad y vulnerabilidad en las personas que abortan. ¿Y qué sucede? Muchas veces la pareja es muy impaciente, está ausente, es poco empático, ¿verdad? Cuando la pareja es empático es un gran regalo para la mujer. Entonces, creo que también necesitamos, dentro de esta difusión de la cultura tanatológica, enseñar al varón la importancia, la belleza, la profundidad que tiene para la mujer el tener un bebé, que es poco comprendida, ¿verdad? O a veces el varón, ¿qué hace? Llora su duelo aparte para que mi esposa, mi pareja no se preocupe, no quiero alterarla más. Y entonces la mujer siente, no, pues es que a él no le importa. Y esto lleva muchas veces al divorcio, a la separación, porque no hay esa conexión en el dolor. La conexión, mucha gente piensa que solo debe darse cuando hay amor, alegría, festejo. Pero no, hay que enseñarles que también en el dolor, en las profundas pérdidas, es cuando incluso más importante que se dé esa conexión y empatía. Entonces, bueno, vamos a ver que el síndrome posaborto, algunos síntomas emocionales. Cabe señalar, este síndrome posaborto también se da, por supuesto, aunque con retraso, en las mujeres que abortan de manera voluntaria. Y con esto de lo que es políticamente correcto y lo que no es políticamente correcto, la Biblia de los psiquiatras, que es el DSM-5, es como un compendio de todos los trastornos emocionales que ahí están muy bien clasificados por los psiquiatras. Allí no existe el síndrome posaborto. ¿Por qué? Porque ¿cómo presentan el aborto? No es una interrupción del embarazo, es una cosa pues casi siempre necesaria, no sucede nada, es un montón de células, le dan ese tono, ¿verdad? Ese cariz. Entonces, está implícitamente prohibido hablar de síndrome posaborto, porque entonces sería reconocer y implicaría que todas esas miles de mujeres que van a abortar se les tiene que explicar las consecuencias físicas, emocionales y espirituales del aborto. Pero claro que no se les explica porque lo políticamente correcto es que el aborto es simplemente una interrupción del embarazo. Al otro día ya te puedes ir a trabajar o a tu escuela, ¿verdad? Entonces, bueno, este tema hay que profundizarlo en otro momento. Voy a hacer una lista gruesa de cuáles son los síntomas emocionales, pues tanto la mujer y el hombre pueden entrar en angustia, estrés, puede sentir mucha culpa, por mi culpa aborté, puede dar insomnio, calambres a nivel físico, sangrados parecidos a la regla, miedo, pesadillas, vergüenza, fatiga, dolor de cabeza, dolor lumbar, mucha tristeza, ansiedad y pensamientos suicidas. Algunos síntomas psicológicos, bueno, a nivel cognitivo, el shock. La persona que entra en shock, ya lo han visto, pues entra en una situación como su mente, ¿verdad? No alcanza a eh, entender, a captar lo que está sucediendo. Y de pronto es como si se le va la onda, no puede captar las cosas, su nivel de atención es muy bajo, su nivel de memoria. Y pues se requiere que alguien esté ahí cerquita de la persona, ¿verdad? Para ayudarle hasta en cosas a veces muy triviales.
Puede tener recuerdos intrusivos frecuentes, involuntarios del aborto o de las circunstancias que rodearon al mismo. Por eso se da lo que se llama un flashback, ¿verdad? Que en donde se revive una experiencia dolorosa, una experiencia traumática a través de un conector, ya sea días, semanas o meses después del aborto, ver una bata blanca, oler el alcohol, escuchar el llanto de un bebé, tener que ir a un hospital, un consultorio, etcétera. Todo esto y a veces detalles muy sutiles que en cada persona es diferente, hacen que la persona, la dama que abortó, revive una experiencia traumática y se le vienen esas emociones que tuvo cuando, cuando abortó, ¿verdad? Entonces es algo típico del trastorno postestrés, postraumático, que se dan rasgos, ¿verdad? En muchas mujeres que tienen aborto. Ahora, ¿qué pasa si ya hubo abortos anteriores? Pues puede haber mayor propensión al síndrome posaborto. Y entonces el proceso de superación va a ser más largo, más tortuoso. Puede incluso darse un duelo prolongado por años, un duelo que se va a atorar. Ahora que estábamos repartiendo estos bebecitos en las iglesias, después de misa, bebecitos de 12 semanas de gestación, que verdaderamente impresionan y tienen perfectamente todo su cuerpecito ya formado. Entonces, había personas que se soltaban llorando y nos decían, es que yo hace 2 años, 3 años, 30 años aborté y estoy arrepentida de haber abortado. Entonces, es un duelo que se puede atorar y puede durar muchos años. Vamos a ver así rápidamente algunos derechos de la mujer y del padre que abortaron. Pues expresar su dolor, llorar, compartirlo, conocer las consecuencias médicas del aborto es importantísimo. Nombrar a su bebé frente a otras personas, hablar del tema, de su dolor, decidir qué hacer, cómo y cuándo con la ropita del bebé y todo el ajuar de muebles. Sonreír cuando quieran, por supuesto, y si se sonríen no estamos deshonrando al bebé. Recordarlo en aniversarios, fechas especiales, tener momentos de estar solo y darle un nombre al bebé. En los casos que es posible, darle sepultura y también llevar a cabo la cremación. Aquí viene algo que les mencionaba rápidamente. En los hospitales consideran restos fetales y a veces o muchas veces si la mamá lo reclama, pues no le dan nada. Entonces, esto depende también de la legislación en cada estado y de la política de cada institución. Porque en algunas instituciones, como un hospital muy grande aquí en San Luis Potosí, del gobierno, si apenas tenía unas semanas de gestación, decían, no, es que todavía no se ha formado bien, son simplemente restos fetales o es un óbito y eso no se le puede dar. Y de manera autoritaria, pues usted no puede tener acceso pues, a su bebé, tal como se encuentre, ¿verdad? Ese bebecito, ese feto, ese embrión. Y pues, ¿qué hacen? Tiran a la basura en calidad de desecho patológico. Eso hacen en los hospitales. Entonces, la mujer cuando está en shock, ¿verdad? Por el aborto y todo esto, a veces no piensa en rescatar lo que quede de su bebé. Y luego le entra culpa, ¿verdad? Muchas veces. Entonces, es muy importante la despedida del bebé desde el hospital, darse tiempo para tener intimidad y pues es complicado, ¿verdad? ¿Cómo facilitar ese ambiente amoroso, discreto, si está la mujer, entre otras
damas que tienen a sus bebés. Entonces, el tema, uno de los temas centrales de esta pequeña charla es, bueno, ¿cómo sanar? ¿Cuáles serían las tareas del duelo ante el aborto, verdad? Entonces vamos a decir, en primer lugar es muy importante desplegar la empatía, el cariño, el amor, el acompañamiento, compartir lágrimas, respeto, la comprensión, el silencio, la ayuda. Todas estas muestras de amor, de cariño, de comprensión, de empatía son vitales porque la mujer y muchas veces el hombre también están en un duelo muy profundo. Los rituales o las exequias, ¿verdad? Elaborarlas con todo cuidado, con toda delicadeza, el velorio, la misa, el funeral, los novenarios, de una manera muy delicada, muy cuidada. Se pueden usar arrullos para bebé durante el velorio, en la misa, qué sé yo. Crear esos espacios amorosos. Algunas personas acostumbran despedir a los bebés con globos, globos blancos. En algún lugar se invitan niños y todos van vestidos de blanco. Se pueden sembrar flores, un árbol, poner una placa conmemorativa en algún lugar, en una macetita donde el hermanito, la hermanita que perdió a su bebé, pues va a recordar a su bebé cada vez que vea esa macetita o esa planta o esas flores, ¿verdad? Hacer un álbum de recuerdos, fotos de mamá, el ultrasonido, la ropita del bebé, alguna pintura alusiva, una obra de arte, etcétera. Se pueden entregar regalitos de parte del bebé a las familias, a otros niños que asistan a estas exequias. Ahora bien, yo les he comentado a algunas familias, ¿verdad?, que van al consultorio, que les pregunto, ¿le pusieron nombre al bebé? Muchos bebés me dicen no. Bueno, vamos a buscar lo que se llama la reconexión con el bebé, la conexión con ese hijo, porque aunque tuviera apenas 1 o 2 semanas de gestación, sabemos que no solamente es un montón de células, es ya un ser humano con todas las características genéticas, como que imagínense cada celulita, una ya trae lo que para convertirse en corazón, otra en aparato digestivo, otra en cerebro, así. Eso ya viene desde el momento en que se da la fecundación. Entonces, ya hay un ADN único. Entonces, ya eres mamá, ya eres papá, aunque no, si no tuvieran otros hijos, ¿verdad? Entonces, es muy bueno ponerle nombre. Si se desconoce el sexo, se pueden poner nombres que son, digamos, indistintamente como Guadalupe, Ariel, Dani, Andrea, José María, ¿verdad? Y de esa manera, bueno, pues ya se salva esa situación. Se le pueden escribir cartas, dibujos, componerle arrullos. Eso es muy importante porque el hombre y la mujer, eh, en los casos en que el varón se solidariza también con la mamá, van a elaborar cartas, van a inventar arrullos, van a cantarle arrullos a ese bebé y pueden elaborar unos certificados porque no hay registros casi cuando el bebé es muy pequeñito en las semanas de gestación, no hay registros hospitalarios ni certificados de vida y tampoco de defunción. Lo que puede hacer la familia es hacer un certificado de vida, calcular más o menos cuándo fue gestado ese bebé, poner la fecha, poner el nombre de papá, de mamá, se puede poner el nombre de los hermanitos, hacer un diseño bonito, hermoso, incluso artístico. Se puede hacer en la computadora con alguien que ayude y ya se tiene ese certificado de vida. Es algo muy simbólico, pero muy importante. Y se puede hacer lo que se llama un certificado de angelito o de entrada al cielo, como se le quiera llamar, de la fecha en que el bebé murió, cuando fue el aborto. Entonces también se pone el nombre del bebé, de los papás, se puede poner
el nombre de los hermanitos. Y todo esto es importante cuando hay hermanitos, hacerlo junto con ellos, según su edad, que ellos hagan dibujos, que sepan que allí está su nombre. Uno puede hasta poner las fotografías de los hermanitos en estos certificados, hacer un collage así bonito, artístico. Y todo eso ayuda al duelo de los hermanitos, porque muchas veces se les oculta a los hermanos que el bebé murió. Entonces empiezan a tener síntomas de que no quieren comer, no duermen bien, están con miedo. Y por pequeño que sea, ya niños, ¿qué les diré? De algunos de 2 años en adelante y otros un poquito antes, hay que explicarles con toda paciencia y calma que pues su hermanito ya no está, ya no va a estar, ya murió, fue al cielo, según habrá que ver qué palabras se explican según la edad, ¿verdad? Otros temas de cómo sanar, ¿verdad? Ya dijimos escribirle cartas, los hermanitos pueden hacer dibujos, pueden inventar canciones, cuentos, eso es muy importante porque es la manera en que el niño se expresa y a través del juego, ¿verdad? Si juega a que su hermanito murió, no debemos asustarnos, porque es una manera en que ellos están empezando a tratar de entender lo que es la muerte. Miren, para componer los arrullos, lo que se puede hacer es tomar algún arrullo, ¿verdad? De los que conocemos. Duérmete, mi niño, duérmate, mi ya. Y yo lo que hago es cambiar la letra. Si yo le puse, ¿qué nombre? Sofía, por ejemplo. Entonces, duérmete, Sofía, mi preciosa niña. Y empiezo yo a improvisar y entonces yo empiezo a crear una letra. Entonces tener cuidado de escribirla y luego se la puedo estar cantando cuando yo quiera, con los hermanitos. Eso ayuda mucho a elaborar el duelo. Ya dijimos lo de los 2 registros, certificado de vida y el de Angelito. Se puede hacer un diario al bebé, hacer una caja con zapatitos tejidos, manualidades, etc. Allí la creatividad, las ideas que tenga cada persona, pues son totalmente válidas y van a ayudar en este proceso de duelo. Algunos temas de cómo sanar esas heridas tan profundas. Cuando hay la creencia de que existe un cielo y va a haber un encuentro con el Creador, con Dios, eso puede proporcionar un gran consuelo, aunque a veces no de inmediato, porque la mujer y el hombre pueden por un tiempo pelear, estar como peleados con Dios, enojados con Dios, pero es parte del proceso del duelo natural. Hay que darles oportunidad, no juzgarlos por eso, no quererlos agarrar a bibliazos, sino escuchar sus sentimientos, sus emociones. En la medida en que yo toque el corazón de la persona, que yo le muestre ternura, que yo le muestre cariño, esa persona irá suavizando, avanzando en su duelo y empezará a reconciliarse con Dios, ¿verdad? Es muy importante conectar con la pareja y compartir el dolor, como decía. Tenerse mucha paciencia uno al otro, ¿verdad? Y una comunicación empática. Hay algunos ejercicios de intimidad de los padres, el recogimiento, el silencio, la oración, el descanso. Y algo que yo he señalado en otras conferencias, en otras pláticas, es el lavado de pies. Imagínense una mujer que recién abortó o tiene tiempo que ya abortó, pero trae tantas heridas, heridas por la muerte del bebé, heridas por cómo la trató la familia o si la obligó a que abortara, ¿verdad? Heridas porque la pareja fue indiferente o la abandonó. Heridas por el maltrato en el hospital, por todas esas experiencias traumáticas tremendas. Entonces, lo que se puede hacer es un pequeño ritual muy amoroso
lo puede hacer la pareja, la mamá, una amiga, un amigo, los que estén cercanos y a la, a la pareja, a la mujer y al hombre. Lo pueden hacer con los dos, por supuesto. Como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, se van a hincar, le van a lavar los pies con todo cariño, con todo amor, le van a expresar su amor, su cariño. Y es el momento de expresarle a esa mujer y decirle, te pido perdón en el nombre de Dios o de Jesucristo o del amor si es una persona atea. Te pido perdón por ese maltrato que recibiste en el hospital, por ese rechazo de tu familia, por ese abandono de tu pareja. En fin, hacemos como una lista mental, ¿verdad? De las cosas que hirieron profundamente, que rasgaron su corazón. Y yo le voy a pedir perdón a la persona, hincado, lavando sus pies. Si yo soy creyente, la persona que está lavando los pies, yo pido que venga Dios, que venga Jesucristo para hacerle montón. Y literalmente los creyentes lo sabemos, las manos de Cristo van a estar tocando a esa mujer, las manos de nuestro Señor van a entrar al corazón, lo va a exprimir, va a salir la pus, pero por otra parte le va a hacer unas caricias tan preciosas, tan profundas, tan sutiles, tan especiales, que la persona va a sanar o va a empezar a sanar de una manera sorprendente. Hay milagros, pero nosotros tenemos que ser mensajeros, ¿verdad? Mensajeros del amor de Dios. Y este lavado de pies es un acto de amor, es un acto de gran respeto y un acto de desagravio. Casi todas las mujeres que tienen aborto traen heridas. Algunas traen heridas un poco de culpa falsa, ¿verdad? Es que sienten que no se cuidaron o que no siguieron al pie de la letra las indicaciones del médico. Y cuando vemos las estadísticas, un alto porcentaje de los abortos tiene que ver con problemas eh, hormonales, de que no se formó bien el bebé, cuánta cosa, ¿verdad? Que no se puede decir, es que la mujer cometió este error o cometió este otro. Entonces, pues hay que entender que de todas maneras la mujer va a tener esa culpa, ayudarla también a sanar esa parte de culpa falsa, le llamo. No, en términos generales, no se recomienda tener un embarazo de forma inmediata después del aborto. Hay que vivir el duelo, avanzar en el duelo, sanar las heridas y después ya pensarlo. Cuando viene un bebé, bueno, pues adelante, ¿verdad? Por eso es muy importante, en cuanto más rápido se dé la intervención tanatológica de amor, de cariño, para ese desagravio se haga con la mujer, mucho mejor. Que, Un comentario nada más aquí sí, rápido, porque me surge como duda. En esto de que estás mencionando, y justo es esa parte que dijiste, la culpa. Me ha tocado casos aterradores, en donde se culpa porque en tu familia ha pasado esto y por culpa de tu familia y tus genes, entonces esta parte se vuelve aterradora, ¿no? Cuando la familia política juzga a la mujer, porque me ha tocado acompañar estos casos que dices, oye, si de por sí perdió al bebecito recién nacido y todavía vienen con, pues es que pues esto no es de nuestra familia, es de la tuya, ustedes están mal hechos. Y la causalidad del aborto, cómo trabajarlo, es decir, puede ser muy conflictivo, puede generar mucha culpa, ay, es algo complejo. Pero tú cómo lo ves, Andrés. sí, claro, esto es muy común, porque alguien debe ser el culpable. Siempre, mire, siempre en las pérdidas, el ego mente y también con la emoción, tendemos a juzgar y a buscar, a ver, ¿cuál es la causa? Ah, pues es que el esposo, no, es que la familia de la mujer. Y empieza uno a darle vueltas a la cabeza, a señalar, a juzgar y a criticar.
Entonces, pues con mayor razón todo esto que les he comentado, de tratar con suma delicadeza, con sumo amor, con sumo cuidado, tanto al hombre como a la mujer, y que nuestro objetivo sea esa reconexión de la pareja. Eso es muy importante, porque si se da una desconexión, ¿verdad?, ante esta pérdida, pues va a encontrar terreno fértil el juicio y la crítica de una de las familias. Entonces eso va a agrandar el conflicto y, y el duelo va a ser más complicado. Entonces, ¿por qué no también? Porque miren, vamos a imaginarnos un caso hipotético, como los que tú dices que son frecuentes. Hay que buscar la persona indicada, el momento. A lo mejor se hace el lavado de pies con la mujer. El hombre está como un poco en actitud de rechazo, indiferencia, lo que ustedes quieran. Pero hay que buscar cómo tocar el corazón del varón. A lo mejor a través de una hermana, la mamá o alguien que no esté en el juicio, ¿verdad? Señalando a la familia de la esposa o a la esposa, o pareja, alguien que con mucho amor toque el corazón del varón. El objetivo es que haya esa reconexión con su pareja o con su esposa, ¿verdad? Entonces, aquí, vamos, no se pueden dar recetas así muy detalladas, sino hay que ver cómo lograr esa reconexión en la pareja y entonces cómo tocar el corazón tanto de la mujer como del hombre y usar los medios que sean necesarios, a través de un amigo, a través de un familiar, a través de un sacerdote, a través de un pastor, según, ¿verdad? Y estar orando y en la medida en que, si la que está más abierta, más dispuesta y más proclive a la ayuda es la mujer, pues trabajar junto con ella en, en esa reconexión, en la medida de lo posible, ¿verdad? Porque a veces la mujer espera, bueno, que este hombre pues me comprenda, llore conmigo, si no llora, pues es que no le importa, no le interesa. Entonces, aquí, esa es la parte fina, ¿verdad?, del trabajo tanatológico, del acompañamiento, que tenemos que ver eh, por qué ruta tratamos de entrar. A veces a la persona no podemos entrar directamente a su corazón, pero a lo mejor sí a su mente, apelar a su mente, a una parte de inteligencia. Entonces, aquí tenemos que analizar cada caso para hacer como, por un lado, un diagnóstico y luego definir cuál sería el tratamiento más indicado, más adecuado. Obviamente, en el medio cristiano en general, la oración es muy poderosa y es muy importante. No hacerla a un lado. Están en oración y en un momento un grupito de personas que estén todas en oración por esa pareja. Cada quien en sus casas a las 10 de la noche nos vamos a conectar y a hacer oración. Y no digo conectar por WhatsApp, sino, digamos, espiritualmente, ¿verdad? Entonces, sí. No, perdón que te he cortado. Ahora te pregunto. Bueno, dejen ver dónde me quedé. Vamos a la siguiente. Es muy... sí, perdón, Andrés. Sí. Sí te pregunto, es que tenía una duda sobre el lavado de pies. El lavado de pies ¿no es más sanador si se realiza entre la pareja? Es que depende. Si entre la pareja hay una conexión y no están, digamos, como en mucho conflicto, en pleito, pues a veces es mejor hacerlo por separado.
Depende, es que tienes que analizar la situación y claro, pedirle sabiduría a nuestro Señor para esa parte muy fina, ver cómo hacerlo. Porque incluso hay que pensar quién es mejor que lo haga. Porque no siempre el propio acompañante o terapeuta lo es, a veces no es prudente. Si es hombre con una mujer, pues como que no. Pero hay que pensar si que lo haga la mamá o la hermana, o, bueno, incluso a veces la suegra tiene una conexión tan amorosa con su nuera que a lo mejor es la persona que lo debe hacer. O la persona que más fácilmente va a tocar su corazón y va a lograr ese desagravio. ¿Sí? Cuando hay disposición de los dos, excelente. A los dos se les hace en una sesión. Pero si es un lavado de pies real, no metafórico. No, totalmente real. Sí, llevan su bandeja, agua tibia, jabón y toalla. Si la persona por ningún motivo, porque hay personas que no se dejan tocar los pies, yo les sugiero que se hinquen y le laven las manos. Si es muy complicado por el reguero de agua, una cremita, pero hincado. Porque la persona que lo va a hacer es muy probable que se va a quebrantar y va a contagiar con sus lágrimas a la persona a la que le está lavando los pies. Y entonces ahí nuestro Señor va a hacer el trabajo de preparar, disponer a esa persona para que reciba ese regalo, esa unción del Espíritu Santo profunda, muy especial, que se va a llevar a cabo. Gracias. Sí. Entonces, mire, yo recomiendo sí buscar el apoyo tanatológico y espiritual. Es interesante, mire, yo he escuchado con varios pacientes y recuerdo haberlo visto, no sé si en algunos libros hace años, hay gente que dice, no, mira, si acaba de tener un aborto o se acaba de suicidar, no, es mejor que no busque el apoyo terapéutico. Espérate a que pase un mes, 2 meses, no sé, no. Yo creo que si la persona está dispuesta a ir, es porque la persona está preparada. Y su corazón, su mente va a recibir la semilla preciosa que yo voy a sembrar, ¿verdad? Que yo voy a depositar en esa persona y va a florecer y va a dar fruto. Entonces, aquí hay casos en que sí hay culpa. Es decir, no culpa falsa, sino verdadera. Si la mujer estuvo fume y fume, se drogaba, tomaba alcohol, tenía conductas de alto riesgo señaladas por el médico previamente, pues ahí es una culpa muy justificada. Entonces la persona tiene que trabajar el autoperdón y el perdón hacia la pareja o a las personas afectadas. A veces también los abuelos. Los abuelos a veces, o muchas veces, o casi siempre, más bien dicho, eh, tienen un dolor muy fuerte en los casos de aborto. Entonces son personas con las que también hay que trabajar. Porque hay casos, por ejemplo, que la mujer piensa, no, es que yo cuando me quedé embarazada, yo dije, no, 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 voy a abortar. Se arrepintió a las horas o a los días y entonces viene el aborto y dice, fue mi culpa, Dios me castigó. O el bebé prefirió morir que venir con una mamá que lo rechazó. Entonces ahí también hay culpa falsa, ¿verdad? Que hay que trabajar con mucha paciencia. A veces ocurre muy frecuentemente que se sobredimensionan los actos o los pensamientos. Y hay casos 100% de abortos naturales, pero que son 100% naturales, digamos, por cuestiones biológicas, etc. Pero la mujer casi siempre se va a culpar. Aunque a veces la culpa es muy pequeñita, ¿no? Es muy leve y se supera solita.
Entonces, cuando estamos dando el acompañamiento tanatológico, espiritual o de consejería, tenemos que hacer un diagnóstico, una evaluación de todos estos aspectos para ver cómo va a ser mi intervención, ¿verdad? Mi intervención terapéutica, la parte espiritual y diseñarla, ¿no? El participar en grupos de autoayuda es muy bueno, es de gran consuelo. Pares, personas que sufren del mismo dolor, es una ayuda invaluable, muy importante. Si no puede ser presencial, se puede hacer por chat y también ayuda mucho. Miren, el último tema que quería mencionar ahorita es la reconexión con el bebé. Ya había mencionado algo. Hay que buscar una reconexión con ese bebé que murió. Se puede hacer a través de los rituales que señalamos, los que decidan hacer los papás. En resumen, hablar con el bebé, hacer cartas y dibujos, realizar convivios con otros bebés familiares para recordar, homenajear a ese bebé, reconectar espiritualmente a través de la oración, a través del ayuno, a través de los sacramentos, ¿verdad? En el caso de los hermanos protestantes, pues la asistencia al templo, las alabanzas, los grupos de mujeres, de varones, o sea, todo esto es importantísimo. Hay que participar en todo esto porque ayuda de manera increíble, ¿verdad? Ya dijimos cómo cantarle, inventarle arrullos y en un momento dado tener sesiones especiales para orar por los otros bebés que ya fueron abortados, por los papás que abortaron de manera voluntaria o fue espontáneo, orar por esas mamás, y esto ayuda de manera increíble. Los grupos Pro Vida pues tienen diferentes programas y proyectos en los que la mujer puede incorporarse o se le puede dar ayuda y apoyo. En términos generales podemos decir a la mujer y al hombre que abortaron, hay que escucharlos sin juzgar, hay que validar sus emociones, nuestra presencia física en momentos de soledad cuando lo requiera, nuestras palabras, gestos, nuestro lenguaje visual, ¿verdad? Es muy importante. Los cuidados físicos, ayudarles en tareas cotidianas, a cuidar a los otros niños cuando se pueda, llevarlos a la escuela, llevarle comida. En fin, hay formas múltiples de apoyar a una mujer en duelo, a un hombre en duelo y en general, ¿verdad? Esto se ve mucho en los temas de tanatología. Aquí presento una mariposa que se acostumbra es presentar en los casos de pérdida perinatal o gestacional. Y bueno, luego viene una bibliografía que podrán revisar con calma, viendo las diapositivas. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Con toda confianza, pregunten. Un comentario, bueno, agradecerte, Andrés, todo esto que nos compartes. Me encantó esta parte de las lágrimas, se me hizo tan tierno, tan bonito esto de cómo puede ser una lágrima. La verdad es que no me había puesto a pensar cómo una lágrima puede ser como un bálsamo en el dolor. O sea, no sé, a lo mejor ya lo había escuchado, no sé, pero en este momento, o sea, como recordarlo o que nos lo recuerdes, como un bálsamo, se me hizo muy, muy, muy importante. Y luego todos los rituales que se hacen para validar a ese ser humano que muchas veces ni siquiera es reconocido por las familias, o sea, los papás muchas veces sí lo traen en su dolor,
pero lo comento porque cuando yo hago algunas entrevistas para trabajar con niños, que son mi mayor población, pues hago familiogramas y ya no pregunto, o sea, cuántos hijos tienen, sino cuántos embarazos han tenido, porque es una forma de hacer presentes a esos bebés que muchas veces los papás dicen, no, pero es que ese no se dio, pero existió. Y entonces, por eso les pregunto, ¿cuántos embarazos, no cuántos hijos tienen vivos? Porque les comento, siempre nada más como tienen presente a los que están vivos o los que nacieron, pero no tienen presentes a los embarazos que tuvieron. Luego les llama mucho la atención eso. Entonces, para mí es muy importante que cuando hacemos la entrevista, siempre pregunto cuántos embarazos, porque es la forma que se puede honrar a ese ser humano. Y de hecho tuve la oportunidad de que una familia que traía mucho dolor, honramos la vida de esas personitas. Hubo hasta bautizo, que también es una pregunta, no sé si dentro de Carmen, que está muy ahí en el camp, si haya ya, por ejemplo, por parte de algún sacerdote o en la iglesia, que ya se pueda a lo mejor canalizar a los papás que quisieran bautizar a sus hijos. La verdad, yo hice uno en mi consultorio de manera improvisada. De hecho, hasta los mismos hermanos, que ya eran grandes y que no se habían dado cuenta que tenían, bueno, sí, como que sabían que sus papás habían tenido otros embarazos, pero no los tomaban en cuenta. Entonces, llegamos a tal profundidad que los papás decidieron honrar y dignificar a esos hijos. Y entonces los mismos hermanos fueron los padrinos, materializaron a estos bebés dibujados por los papás, los nombraron los papás y los padrinos fueron los hijos. Entonces hicimos ese bautizo simbólico, pues yo saqué así como de ahí de internet las cosas, o sea, más como ciertas oraciones y luego un pasaje bíblico y pues de esa manera, la verdad, o sea, vuelvo a repetir, o sea, fue improvisado y incluso estuve indagando a ver si había algún sacerdote que pudiera hacer esto, pero me dijeron que no. Entonces, por eso quisiera preguntarle a Carmen o a ti, Andrés, si ya hay posibilidad, está abierta la iglesia en algún lugar para que todos estos rituales más espirituales, haya algún sacerdote que se preste de manera formal a hacerlos o acompañar a los papás. Bueno, sobre este particular, yo la verdad no sé. Lo que sí he escuchado y que se comenta, quiero pensar que está presente en el catecismo de la Iglesia Católica, que se puede hacer el bautismo de intención o deseo, ¿verdad? Pero hasta donde yo entendí, era de bebés que no han sido todavía abortados, o sea, que no han muerto. Así es. Sí, así es, Andrés. Porque los mormones, por ejemplo, tienen toda una ceremonia para bautizar a los ancestros que ya murieron. Pero eso es otra cosa, totalmente diferente. Entonces yo aquí sí, se me hace muy acertado lo que tú haces de preguntar cuántos embarazos. Pero el otro tema, la verdad, no te sé contestar. Lo que sí existe, Angélica, efectivamente es el bautismo de deseo, como te dice Andrés. Entonces, ese bautismo de deseo, que realmente es lo que dice la Iglesia y lo que nos han contado nosotros los sacerdotes, es que tiene que ser un bautismo de deseo antes de realizarse un aborto. Entonces, por eso todos los días se reza y se pide por todos los bebés que van a ser abortados para que queden bautizados antes de ese aborto. Y lo que sí hacen los sacerdotes es celebrar misas por los niños no nacidos, pero no bautizos. O sea, sí se puede encargar una familia por los bebés que no han nacido malogrados, queda muy feo decirlo, ¿no? Pero a lo mejor por los bebés que no han podido nacer de la familia X, y sí se pueden ofrecer misas, pero el bautizo, o sea, el bautismo como tal, no.
es el bautismo de deseo, como te dice Andrés. Eso es lo que nosotras sabemos también, pero si hay algún cambio o algo, sí que no sé. Pero lo que nos han explicado a nosotros es efectivamente el bautismo de deseo y que sí, claro que se pueden ofrecer las misas, porque es también un sacramento, ¿no? Pero el bautismo no, tiene que ser siempre alguien vivo. No puede ser un bautismo por alguien que haya muerto. Igual que si alguien ha muerto no se le puede bautizar a los bebés pues, que se han perdido, ya sea por aborto espontáneo o voluntario, no se pueden bautizar. Si antes no ha habido como ese bautismo de deseo. Bueno, porque alguna vez me preguntaron y la verdad yo me quedé así como que, ay Dios, pero pues yo le dije, son de Dios. Me preguntaron, Claro. bueno, y entonces nuestros pequeños, o sea, los bebés no nacidos o los que nacieron y no fueron bautizados, ¿en dónde están? Entonces digo, pues miren, vienen de Dios y a Dios regresan. Eso fue mi respuesta. Entonces, dije, no se preocupen, ahí, y la verdad es que ya después ya no me puse a investigar hasta ahorita que otra vez estoy, recordando esto, que miren, son de Dios y de Dios vienen y a Dios regresan. Entonces fue lo único que yo pude contestar, pero si ustedes me pueden ilustrar, mejor. Sí, yo creo que este tema es complicado, es complejo. Incluso hay teólogos que difieren y también hay una diferencia en la perspectiva de cristianos protestantes en la católica. Entonces, yo creo que esto mejor lo dejamos para consultarlo con los teólogos, ¿verdad? Sí, yo quisiera comentar varias cosas ahí, Angélica. De todas maneras, lo que Andrés nos dice, yo lo veo todo el ritual de ponerle nombre, de conectarlo, de incluirlo, de hacerle cartas, todo eso, de generar ese sentido de pertenencia, por supuesto que yo digo que sí, que son los trabajos principales. Sí, ponerle nombre, y a lo mejor digo, pues no te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como es el bautismo como tal. Yo también había escuchado que solamente a los vivos se les puede bautizar en ese sentido. Sin embargo, todo el significado espiritual que yo veo que tú haces es muy importante. Y así no le llamamos bautismo como tal, es Señor, te lo entregamos, está contigo, sabemos que tú lo ves, es inocente completamente y generar ese sentido. Porque quiero comentar esta parte acertada que dices, mi mamá tuvo 18 embarazos y nacimos solo 12. Pregúntame cuándo me enteré. O sea, ya cuando ya era adulto, ¿cómo que mi mamá? 18 embarazos. Pues, ¿qué pasó? ¿A qué horas? ¿Cómo? Y todo se convertía en un secreto. Entonces, yo creo que si en algo somos malos en la familia, de repente es precisamente, yo creo que esta parte del trabajo que dice Andrés, y es como parte de la pregunta. Ah, no, pues vale la pena retomar estas pérdidas. Digo, mi mamá ya falleció, pero pues ya pasaron, ya pasó, ya hace mucho y ya nadie se acuerda. Retomar esta conexión, yo diría que sí. Angélica, tú dijiste ahorita es que había mucho dolor entre la familia y a lo mejor lo que no aprendimos fue a vivir las pérdidas. Nos callábamos. Aquí no pasó nada y mi pobre de mi madre se las aventó, se las chutó sola con mi papá, a pesar de que éramos muchos hijos, porque ya fue al final los últimos embarazos que perdió, ya fueron con los últimos hermanos. Entonces, creo que es importante, y no sé, Andrés, en ese sentido, hasta dónde, porque también yo hago familiogramas, y sí les digo, y me es muy buena tu intervención, pongan los embarazos, pues digo, pongan los abortos, hayan sido espontáneos o hayan sido intencionales, entran dentro del familiograma, y que incluyan a todos. Pero tienes razón, pero ¿cómo? Si ni siquiera le puse nombre. Sí, Sí, fíjense entonces, que yo lo que hago con parejas que van a verme o damas y varones también, dentro de aspectos generales que les pregunto de la familia, etcétera, y acá trato siempre de preguntarles, ¿han tenido algún aborto? Porque entonces ahí brinca algo muy importante, a lo mejor por ahí podemos ayudar a sanar heridas
pasadas o recientes, y que a veces la gente no lo menciona porque está en su mente con otras cosas y no le da la importancia que tiene, ¿verdad?, a esa pérdida. Al menos en el momento de la terapia, ¿verdad? Pero ya uno arma un poquito el rompecabezas y ya uno tantea en qué momento tratar el tema del aborto para hacerles una propuesta de cómo sanarlo. ¿Alguna otra pregunta que tengan con toda confianza? Sí, Yo tengo una pregunta. Por ejemplo, cuando son los adolescentes que por su voluntad y consejos de personas se hacen el aborto y posteriormente uno quisiera ayudar o decirles algo y dicen, no, ni me hables de eso, eso no existió. ¿Cómo se les puede apoyar? ¿Es una negación que tienen ellos de decir no pasó? ¿O es preferible quedarnos callados y decir nada más en qué te puedo ayudar? Mira, ese es un tema muy importante de cómo reconectarnos con los adolescentes. Porque a veces la gente expresa es que hay problemas de comunicación. Sí, hay problemas de comunicación, hay incomunicación, hay verdaderos muros a la comunicación, pero lo que sucede realmente es que ya no hay conexión. ¿Por qué los adolescentes se conectan pero a la primera con otros pares, con otros adolescentes? Están en el mismo canal, en la misma sintonía. O rápidamente captan en la escuela, en el colegio, en la universidad, qué grupito, con cuál grupito yo encajo, con cuál tribu, ¿no? Decimos ahora, hasta por la forma de vestir. Entonces, aquí yo creo que una primera tarea es cómo puedo yo reconectar con ese adolescente. Si yo entro al tema directo del aborto, pues voy a rebotar. O sea, me va a rechazar. Entonces, es mejor diseñar una estrategia para tocar el corazón de ese adolescente. Reconectar, que me tenga confianza, que me tengas cariño, respeto. Y va a venir el momento en que se dé la circunstancia para, de alguna manera, comentar el tema. Pero ya entonces ese adolescente ya tiene una actitud abierta y no a la defensiva. Porque miren, este tema lo hemos platicado mucho en el grupo de Provida aquí en San Luis Potosí. Si ahora nos ponemos, miren, hace no sé si 20 años o 25 para atrás, uno podía encontrar rápidamente en internet videos sobre el aborto, cómo se practica un aborto y cómo le van arrancando partes al bebé o lo queman con solución salina u otros métodos, ¿verdad? Ahora están vedados, no existen esos videos en internet porque es algo políticamente incorrecto. Habría que meterse a lo mejor al internet, ¿cómo le llaman? Negro, pero no, yo no lo haría ni sé. Pero creo que los grupos del CAM, ¿verdad? Nosotros fuimos con una persona del CAM aquí en San Luis a pedirle esos videos porque no se consiguen. Y en un momento dado, pues sí, oye, vamos a ver este video, quiero que me des tu opinión. O la película de Verástegui, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba esa película que pasó? Sobre la chica que trabaja en una clínica abortiva. O sea, hay diferentes El recursos. grito silencioso. ¿Otra vez?
El grito silencioso. El grito silencioso. Entonces, hay... Sound of Freedom. Sí, Sounds of Freedom. Hay muchos recursos, pero primero tenemos que conquistar el corazón del adolescente, o sea, reconectarnos. Porque si no se cierra y no vamos a poder hablar de ese tema. Digo, si tienes interés, la mujer que sí tiene en internet todo ese testimonio es esta María Himalaya. No sé si la han escuchado. Una mujer que precisamente trabajando en una clínica de aborto, hasta que le cayó el 20, justo lo que dices. Que Ella era lo es española, ¿verdad? ella se convirtió, María Himalaya, y se volvió una defensora de la vida. Se dio ese nombre de María Himalaya, porque fue en el Himalaya cuando fue a hacer una meditación, no sé con qué monjes, y es todo un testimonio muy bello de conversión pro vida. Sí, miren, aquí yo quiero decirles algo muy importante. A los adolescentes se les está mintiendo, y también a los universitarios. ¿Por qué? Porque no se les explica en qué consiste un aborto, cómo se hace, y tampoco se les dice qué consecuencias tiene. Entonces, yo creo que los adolescentes, como seres humanos, así de sencillo, tienen derecho a un conocimiento científico. Y un conocimiento científico implica, mira, un aborto se realiza así, 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 en esta etapa, en esta, y mira, si quieres verlo, aquí está. Porque eso de que es un montón de células y todavía no es un ser humano, es nomás un... Ya ni feto le dicen, no sé cómo le dicen ahora. Todo para... Dice el producto. El producto, exactamente. Ah, pues el producto. La otra vez, un adolescente de 12 años o de 13 que estaba oyendo una plática dice, bueno, ok, se aborta, pero luego, ¿y cómo le pego otra vez el bracito al bebé? O sea, no entendía. Estaba tan ideologizado de que el aborto es simplemente la interrupción. Entonces, gráficamente, no estamos escandalizando, estamos hablando de la verdad. O sea, es matar una vida, no es una interrupción, ¿verdad? Y es bueno explicar la historia del aborto. O sea, primero se empezó a pugnar porque las mujeres que sufrían abuso sexual, o las mujeres que tenían altísimo riesgo de muerte, o las mujeres que traían un bebé pero muy deformado. Y entonces, ¿por qué ahora se está pugnando porque el aborto se haga a los 9 meses de embarazo? Incluso hay lugares en el mundo donde sale el bebé, sale vivo y lo matan. Y aquí en México ya se está pugnando. Entonces, el adolescente tiene derecho a saber y tiene capacidad de razonar, analizar y dilucidar la parte histórica de cómo se ha ido desenvolviendo el aborto, la parte científica, la parte biológica. Y entonces sí, ya que él decida. Pero si yo le lavo el cerebro de que no nada más es un montón de células, es interrumpir el embarazo, es el producto, pues el embarazo, digo, perdón, el adolescente no tiene ni idea de qué se trata. Entonces yo le estoy mintiendo, le estoy ocultando la verdad. Quiero comentar algo al respecto. A veces concientizar a un adolescente, por ejemplo, ahorita digo, recordé un caso de una chica que estaba así muy escéptica acerca de esto de la vida de un ser humano desde el momento de la concepción, y a lo mejor con algo muy sencillo que les comparto, fue un frijolito germinado y que ya estaban sus hojitas y así germinado. Y le dije, arráncalo. No, no se atrevía. Wow. No. Le dije, arráncalo. O sea, es un frijol, es una planta. Imagínate un ser humano. Y ya como que le cayó el 20. O sea, pues son muy sensibles los adolescentes, aunque sean muy duros. Esta chica es muy dura, pero me dio muchísimo gusto, mucha ternura que
a la plantita no se atrevía a arrancarla, porque estaba muy entercada en que no, y que células, y y dije, no voy a discutir ni nada, solamente yo me propuse germinar un frijolito, y le dije, arráncalo, sí, destrózalo, porque eso es un aborto, no es una interrupción, es arrancarle la vida. Y también cuando puedo, que en los medios de comunicación, por allá, me gusta ver el noticiero de RTQ, y como hay la posibilidad de mandar mensajes si hay algo, un comentario, algo, y siempre que sacan el tema de que el aborto es una interrupción, ahí aclaro, por favor, mencionen correctamente lo que es un aborto. No es una interrupción, es terminar con el embarazo. Y miren, hay otro aspecto que podemos comentar con los jóvenes y debemos mostrarles cifras, datos concretos. Como en China, que mataban a las niñas que nacían durante varios años o muchos años, ahora China tiene un problema. No genera la suficiente población para alimentar su planta productiva. Entonces están pensando si van a importar o sea, dejar que haya inmigración de personas de otros lugares. Y eso mismo está pasando en varios lugares de Europa que han pretendido resolver aprobando el ingreso masivo de musulmanes que luego algunos de ellos se vuelven terroristas. Entonces, esta parte también creo que es importante explicarlo dentro de una política general que ha habido para tratar de reducir la población. Los adolescentes son muy inteligentes y muy sensibles, pero muy vulnerables. Entonces hay que respetarlos, apelar a su inteligencia y darles todo ese material para que puedan ellos tomar sus propias conclusiones. Es un derecho humano elemental. Pero no estoy enojado. Sí, no, una excelente aportación eso del frijolito, no se me había ocurrido, se me hace genial, muy bueno. Una doctora que nos ha acompañado les dice, ¿quieres que yo te practique el aborto? Sí, bueno, mira, primero, aquí está este bebé, arráncale una mano, arráncale la otra, arráncale, no, arráncale el pie. Ah, pues eso es un aborto. O sea, no tienen ni idea. O tienen una gran venda en los ojos. Que junto con el miedo y todo por el embarazo, pues son las condiciones perfectas para que haya más abortos. Pues muchas gracias, Andrés. Buena reflexión para trabajar. No sé si alguien tenga otra pregunta. Son 9:36. Bueno, pues muchas gracias, Andrés. Como siempre, te agradezco mucho tu participación y compartir tu experiencia. Siempre es muy enriquecedora. Muy agradecido. Al contrario, muchas gracias y que Dios los bendiga a todos ustedes. Les agradezco mucho la oportunidad y pues estamos al pendiente, ¿verdad? De las reflexiones que ustedes quieran o deseen compartir, pues yo también con mucho gusto. Gracias. Hay un Gracias. tema, nada más déjenme decir, hay un tema poco difundido, poco tratado y que hay que trabajar mucho en prevención, que es el suicidio. Y yo por la propia práctica profesional me ha tocado empecé a ver muchos suicidios y suicidios
iba a decir en serie, pero no, o sea, racha de suicidios en varios lugares desde hace 32 años. Es un tema que he estudiado mucho y hay formas efectivas de prevenirlo y formas también muy efectivas para ayudar a sanar a los papás, a los hermanos, a los abuelitos. Sí. Porque es un tema tremendo y cada día pues está más presente o el tema de las desapariciones. Entonces, tenemos que estar preparados para acompañar a esas familias. Cierto. Ciertamente sí es un tema que no hemos tocado, la de las desapariciones como tal, dentro de la preparación, y que es un duelo muy fuerte de los desaparecidos. Tremendo, tremendo. Sí. Muy bien. Bueno, Andrés, pues estamos pendientes. Ya esperamos contar contigo en otra ocasión. Ya nos contactamos. Claro que sí, que pasen buena noche. Un abrazo fuerte para todos. Gracias, Que Andrés. descansen. Gracias, Andrés. Amén, Pati. Igualmente. Gracias, buenas Cuídense. noches. Nos Descansen. vemos. Gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Bye. Gracias. Hasta Luego. luego. Bye. Gracias. Adiós.